Arrancamos la serie de conversaciones sobre lo que debe ser el gobierno digital y para eso vamos a debatir con responsables de la administración pública, con académicos y con expertos de la propia Everis que están analizando cuáles son los desafíos y cuáles pueden ser las mejores soluciones. Hoy tenemos la suerte de arrancar con un tema o digamos un agente central de la Administración General del Estado, como es la Seguridad Social, y hacerlo de la mano del responsable de toda la transformación digital y por lo tanto digamos que es uno de los principales protagonistas del proceso de transformación digital que está abordando la Administración española. Carlos, bienvenido, es un placer. Muchas gracias. Un placer conocerte y poder conversar sobre algo que a todos los ciudadanos nos preocupa y nos tranquiliza, ¿no? Porque la Seguridad Social, digamos que es una recaudadora, pero para ofrecer políticas sociales de primera magnitud. Y creo que realmente sois un agente transformador, ¿no? El ejemplo que se pueda dar es formidable. Y conmigo hay otro Carlos también, Casanovas. Encantado, Elena, de estar aquí con vosotros. Un placer, que es socio responsable de Seguridad Social, además de empleo y formación. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones y ocupaciones en estos 2 años que llevas al frente de tan importante responsabilidad? Muy bien. A ver, nosotros desde finales de 2018 empezamos a diseñar una idea estratégica de hacia dónde queríamos, qué papel queríamos representar desde la parte tecnológica de la seguridad social. Entonces, alineados con el resto de la organización, llegamos a la conclusión o dimos un giro estratégico poniendo al ciudadano y a las empresas en el centro de la organización, de forma que sea el eje alrededor del que giran todas las decisiones que se van tomando, tanto en la parte de gestión como en la parte tecnológica. A partir de ahí diseñamos un plan estratégico que evolucionó hacia un plan de digitalización previo incluso a la pandemia y esa es la línea principal de trabajo. Que no es poca, Carlos. O sea, yo creo que eso ha pasado en las empresas, yo lo he vivido en distintos ámbitos, que es realmente decir, oye, ¿cuál es mi propósito, no? ¿Para qué estoy aquí? Sí, exactamente. Y al final dices, oye, la respuesta es, en el caso de la administración, es el ciudadano, y hay otro tipo de clientes, como pueden ser los ciudadanos jurídicos, las empresas, a las que hay que darle soluciones y soporte. O sea, que me parece que es un giro que se debe conocer y contar, ¿no? Que la Administración española claramente entiende cuál es su propósito, y el propósito es el ciudadano. Ese es un eje muy transformador. Pero me querías, te he interrumpido, ¿cuál es para ti, qué proyectos específicos llevas a cabo para trasladar ese gran eje transformador en proyectos específicos que mejoren la calidad de servicios e interacción con el ciudadano, ¿no? Básicamente hay 2 líneas más estructurales. Una es transformar las aplicaciones que llevan muchos años funcionando hacia los servicios de forma que sean mucho más fáciles de evacuar hacia servicios al ciudadano. La otra es la revisión de la atención que damos a los ciudadanos, porque ya se relacionan con nosotros por múltiples canales y esto es un asunto también primordial. Pero claro, los asuntos estructurales requieren mucho análisis. Entonces, en paralelo, lo que estamos haciendo es experimentar con nuevos servicios, con nuevas tecnologías, de forma que nos sirve para poner rápidamente algunos servicios a disposición de los ciudadanos y a nosotros para aprender de esa experiencia y evolucionar la estructura que estamos montando. Está muy bien. ¿Tú, Carlos, cómo ves? ¿Cómo ves desde esa posición de observador y de analista, ¿no? De la realidad para poder ofrecer soluciones tecnológicas, que fundamentalmente es lo que vosotros planteáis, ¿no? ¿Cuáles son para ti las grandes líneas de aportación a esos retos que está planteando? Claro. Lo primero probablemente sería hacer quizá una matización respecto a qué es eso de la transformación digital, que estamos continuamente hablando sobre ella, ¿no? Porque hay un matiz que creo que es bien relevante y es la transformación digital no va de tecnología, es decir, va de... Que también. Va de
aprovechar o modificar las estrategias y los comportamientos de las organizaciones para, a través de las tecnologías digitales, capturar las oportunidades que éstas ofrecen, ¿vale? Es importante el orden, ¿vale?, para ver un poco cómo se enfoca dentro de las organizaciones. En este caso, la seguridad social, lo acaba de comentar Carlos, ¿no? Pues claramente, a mí me gusta hablar más que en términos de desafíos, en términos de oportunidades. Las oportunidades que tenemos a nivel país, y que tenemos en una organización tan relevante como la seguridad social para justamente, ¿no?, colocar al ciudadano en el centro, porque el ciudadano tiene una expectativa y es tener una relación de alguna manera personalizada, lo más personalizada posible, constante en el tiempo e independiente del canal por el que interactúe. Teniendo en cuenta además, Elena, que el rol que como ciudadano jugamos puede ser muy variable, es decir, yo puedo ser un solicitante de una prestación, pero puedo ser también un cotizante, o puedo ser, si me voy a otro ámbito, un alumno, un profesor o un padre, ¿no? Con lo cual es importante, digamos, esa experiencia unificada, ¿vale?, está dentro de la expectativa que tiene hoy la ciudadanía, ¿no? Ese elemento que comentas es muy importante, porque yo creo que como ciudadanos de a pie, y es importante que nos pongamos en esa posición, la pandemia nos ha enseñado la importancia de hibridar la manera en que nos relacionamos y que no sea solo presencial. Correcto. De hecho, el que no estuviera conectado, el que no hubiera sabido cómo entrar en la página de la Seguridad Social, en este caso, que ha tenido mucho trabajo, por cierto, sí. Se quedaba fuera del sistema, ¿no? Y es verdad lo que comentabas, Carlos, de que los proyectos de transformación venían de antes, pero si cabe la pandemia ha acelerado quizá la toma de conciencia, ¿no? Yo creo que estas conversaciones también es importante trasladar el conocimiento de esta realidad compleja, cuáles son los principales retos, estoy contigo, ¿no? Que al principio son desafíos, pero están nosotros en los que podemos intervenir en la solución, convertirlo en una oportunidad. Y esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque la pandemia ha sido un desastre, comentábamos antes tomándonos un agua, que las historias personales han sido tremendas, pero es una oportunidad de avanzar y avanzar reforzados, y en ese sentido el Gobierno de España, y además nos acaban de aprobar y estamos permanentemente con Europa hablando del plan de recuperación, resiliencia y transformación, ¿no? Porque esto de la PRT, las siglas nos ponemos locos. Realmente es una oportunidad para acelerar toda esa estrategia que tú estás planteando. ¿Cómo lo vivís vosotros? Porque ya era un reto formidable, ¿no? Pero ahora es verdad que hay una oportunidad para impulsar y acelerar, porque los ciudadanos también están demandando esa experiencia más cercana a la administración en un momento de miedo, de incertidumbre, de inquietud, y esa labor de estar realmente apoyando al ciudadano y haciendo fácil la relación es una oportunidad extraordinaria, que con fondos europeos podremos acelerar determinadas cosas. ¿Qué vislumbras tú? Porque estamos aterrizando eso, o sea, se abre la oportunidad, pero ¿qué vislumbráis? ¿Algún proyecto en particular que estéis aprovechando para impulsar? El plan de recuperación para nosotros ha sido un catalizador, es decir, teníamos una estructura muy estratégica, muy dónde queríamos estar y qué cosas queríamos impulsar, qué nuevos departamentos íbamos y de hecho hemos creado, pero claro, ahora esto es una ventana, es una oportunidad, es una oportunidad histórica, pero también es una ventana donde tienes que encajar los proyectos en un tiempo récord, sí. Récord, intimida. Desde luego intimida, porque los proyectos que nos hemos planteado nosotros tienen un grado de complejidad grande y son muy ambiciosos. Cuéntanos alguno que te parezca especialmente transformador y ilusionante, ¿no? ¿Por qué no? Sí, uno de ellos, para mí el reto en el que más pienso, el que más me ocupa, y no quizás sea el más espectacular, es toda la transformación y el plan de migración de qué partes de lo que es nuestras aplicaciones de negocio, que son grandísimas, tenemos que transformar hacia nuevas arquitecturas mucho más flexibles para poder conseguir dar servicios sencillos fáciles de utilizar y útiles para los ciudadanos y para las empresas también. Pero cuéntanos qué tipo de operaciones, porque es verdad que yo como ciudadana, hombre, estoy en un lado y en otro, puedo entender el lenguaje, pero es verdad que al final la gente dice, mira, yo lo que quiero es solucionar mi problema, ¿no? Sí. Está bien que contemos lo difícil que es solucionar el problema para que se valore el trabajo que se está haciendo
y la dificultad de que al final el ciudadano diga, ya tengo resuelto el problema, detrás hay una trabajera impresionante, ¿no? Pero ¿qué tipo de procesos estáis integrando en esa plataforma que sea tan amigable, ¿no? Esto tiene que ser como los móviles, la complejidad tiene que quedar hacia adentro y hacia afuera tiene que ser intuitivo y sencillo. Voy a poner un ejemplo y además la iniciativa es en concreto de la Tesorería de la Seguridad Social. El proyecto Importas, por ejemplo, viene del planteamiento de cómo dar de alta empleados de hogar o hacer actividades de autónomos, lo que pasa que está en plena reforma la ley de autónomos, utilizando el mínimo número posible de datos y el mínimo número posible de interacciones, y diseñado para un móvil. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población lo que utiliza todos los días, lo que tiene en la mano es un móvil. Entonces, ese es un ejemplo en el que nosotros hemos puesto, simplemente hemos construido la tecnología, pero que la idea viene de otro sitio, que yo creo que lo pueden ver los ciudadanos porque lo tienen, apareció hace poco y vamos a ir implementando nuevas funcionalidades. Esto es una cosa que creo que puede ser muy útil. Abordaremos el año que viene también la parte de autónomos porque bueno, está en pleno debate cómo va a quedar la parte de autónomos. Y yo creo que este es un ejemplo de poner servicios que sean muy útiles para los ciudadanos, que sean sencillos. Y bueno, tenemos más ejemplos. Hay cosas que hemos utilizado para hacer solicitudes, por ejemplo, en el INS, donde estamos experimentando con romper la barrera de la autenticación, de la identificación. Estamos probando cosas basadas en contraste de documentación con biometría, que nos permitan explorar si podemos romper esa barrera de aquel que no tiene un acceso habitual en el uso o la habilidad para el uso de certificados, etcétera, y que requieren además un registro presencial. Entonces esto nos permitiría abrir el campo. Los números que estamos, esto se ha implantado hace poco, los números que estamos viendo son muy representativos. Yo creo que eso es un salto espectacular. Te lo digo porque yo como usuaria que efectivamente digo necesito hacer determinadas gestiones, estábamos confinados, te sacas tu certificado digital y yo he visto la evolución, o sea, debo deciros que he visto la evolución en una mejoría sustancial en esa facilidad de hacer gestiones con la administración. Pero claro, lo que tú planteas pues ya es un salto cualitativo muy relevante para agilizar toda esa información que al final te permite interactuar con la administración, ¿no? Que hablábamos antes con Óscar cuando planteábamos las conversaciones que existen una serie de proyectos transversales, que ese es el gran reto, no solo de la administración, yo creo que de las empresas y de cualquiera, que es comunicarse las bases de datos, el ser capaces de utilizar bien la información, facilitando la vida al que al final es el usuario y el cliente principal, que en este caso es el ciudadano, ¿no? Porque ¿qué tipo de propuestas? Has hablado de la experiencia ¿no? integrada, yo creo que el user experience, ¿no? que se dice la terminología, la experiencia de usuario, integrada, facilitando. ¿Cuál es vuestra experiencia, que también lo estáis contrastando a nivel europeo, ¿no? ¿Qué elementos veis relevantes? Mira, uno muy relevante, al hilo un poco de lo que o de lo que estamos conversando, ¿no? Perspectiva ciudadano, ¿no? Pues yo que me imagino, como cualquiera de nosotros, ¿no? A mí me gustaría que la administración me propusiese, no tuviese yo que solicitarle, sino que me propusiese como visión, ¿vale? Eso está en el roadmap de lo que se está trabajando, de lo que la Seguridad Social, por ejemplo, está trabajando. Sin entrar en mucho detalle técnico para que nos entendamos, digamos, en un idioma común, todo esto se podrá realizar si gestionamos la cantidad ingente de datos que las administraciones manejan. En base a esa información que existe, ¿vale? Si esa información se procesa de alguna manera, de forma digamos, adecuada, se podría llegar a proponer, en lugar de al solicitante que, oye, necesito o solicito, digamos, este subsidio, oye, aquí lo tienes porque en base a mis datos tú ya lo necesitas. Con lo cual, todo lo que es la gestión del dato, que son proyectos muy transversales a nivel de las grandes organizaciones, pero también muy transversales a nivel de diferentes organizaciones dentro del ámbito de la administración pública, creo que es otra de las oportunidades clave, ¿no? Uno de los retos y desafíos clave que tenemos y en los que estamos trabajando, ¿no? Hablando de datos, ¿no? Os veía que hace poco habéis lanzado ahí un proyecto en Soria que yo creo que es un gran desafío, ¿no? el de descentralizar la administración, aprovechar todo el territorio para hacer cosas.
Ese proyecto de tener como centro de datos en el que se implica no solo, digamos, la construcción, la infraestructura, sino un elemento tan importante como es la transición energética y la posibilidad, que estabas comentando antes, Carlos, de generar también innovación y crecimiento en torno a lo que la administración mueve, que es mucho, o sea, tanto en términos de datos como de tecnologías que están integrando y como posibilidad, como comentábamos antes, de transformación. Cuéntanos un poco el proyecto. A ver, el proyecto surge de una necesidad de que nuestro CPD se ha quedado antiguo, era de los años 70 y era una maravilla en su época, pero claro, ya no. Y empezamos a recibir información sobre estudios que se hacían sobre CPDs, estudios científicos, en Soria por los beneficios respecto a hacer refrigeración sin necesidad o sea, con aire natural. Esto supondría un ahorro energético grandísimo, pero nosotros tenemos muchísimas máquinas, ¿no? Entonces empezamos a estudiar, vimos que esto era una posibilidad real, lo planteamos en la Secretaría de Estado y luego en el Ministerio, les gustó la idea, la apoyaron y así surgió. Tiene beneficios respecto a que creemos, si salen bien los datos, que vamos a obtener un ahorro energético importante. Vamos a utilizar energías renovables, Soria es excedentaria en energías renovables. Vamos a trabajar en colaboración también con el CEDER para seguir investigando y corroborando estos datos también para publicarlos y, si son de interés, para otras organizaciones que puedan seguir esa senda, si les parece interesante, porque presumimos que va a haber un ahorro económico y además lo llevamos a un sitio que está en riesgo de despoblación. Y podríamos, el gran éxito del proyecto sería que otros fuesen, que se crease alrededor de esto pues toda una fuente de conocimiento y de actividad relacionado tanto con la parte informática como toda la parte de ingeniería que está alrededor de un centro de proceso de datos que no se suele conocer. La parte eléctrica, la parte de refrigeración, tienen una complejidad considerable. Me parece un proyecto sumamente interesante. Ya por rematar y poner un poco la luz hacia el futuro, ¿cuál te parece a ti que sería el gran área donde merece la pena dedicarle un tiempo, profundizar en el debate y que pudiéramos entre todos explorar? Ha comentado Carlos Casanova la posibilidad de que la Administración se anticipe a las necesidades de los ciudadanos, que ya me parece fantástico, pero para ti, ¿cuál es el gran desafío, ¿no? ¿Hay un tema interno de la Administración, algún reto especial que digas, oye, deberíamos sumarlo y ponerlo en la agenda de la reforma de la Administración? Pues ¿cuál sería tu petición a esa lista? Es un poco comprometido e intimidante. Bueno, tú cuéntalo y ya veremos luego. Sí. Vale, pero a mí sí, yo creo que está desacoplado el ritmo en el que se mueve la tecnología, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y el ritmo al que se mueve la Administración. Y deberíamos ser ambiciosos en el sentido de que no debemos perder, obviamente, el control y no podemos, pero deberíamos agilizar grandes partes de la Administración. Estoy pensando en agilizar los procesos de control, agilizar los procesos de adquisición, básicamente. Esto nos corta muchas posibilidades que estamos analizando cómo abordarlas, porque es importante contar con socios tecnológicos como Everis, pero es también importante poder hacer pilotos con startups que están en la punta de la tecnología y aprender de ellos y ese conocimiento que se comparta y se difunda, ¿no? Entonces, para nosotros desde la Administración esto no es fácil. No es fácil. Todos los procesos de adquisiciones, compras, etcétera, deberían agilizarse, creo yo. Bueno, para que los que nos escuchen también lo pongamos en contexto, a las empresas también les cuesta. Las empresas privadas también les cuesta porque entras en un mundo ignoto y cuando no conoces el riesgo es muy alto y la toma de decisiones se hace más compleja. En la Administración además tienes, como afortunadamente tienes unas limitaciones por ley, pero el reto está ahí, ¿no? Yo diría que
que hemos tenido una primera conversación sobre un eje vertebral de la Administración General del Estado española, pero que lo es en todos los países europeos, como es la Seguridad Social, en el que yo destacaría el gran avance que es definir cuál es el propósito de la Seguridad Social, como lo debe ser toda la Administración y todos aquellos que servimos a las personas, en este caso a los ciudadanos, y es poner al ciudadano en el centro de la estrategia de la Administración. Se dice fácil, pero no es nada fácil de hacer, son procesos complejos que requieren mucha operativa, que también requieren procedimientos administrativos que hay que revisar, que hay que regular, pero el salto que se ha dado en la pandemia, yo creo que lo han visto los ciudadanos de a pie, es hacer mucho más amable la interacción con el ciudadano, el ser capaces de ofrecer de una manera cada vez más ágil y más fácil a través del móvil, a través de una aplicación que estemos acostumbrados a utilizar y por lo tanto con una experiencia más agradable, procesos que son muy complicados, que mueven a muchas personas, que mueven muchos procesos y que al final nos van a llevar a una administración que no solo nos dé soporte, sino que nos ayude a crecer y a anticiparnos a las nuevas necesidades. Pero hay una llamada que es el que seamos capaces entre todos de definir un campo de acción que favorezca esa innovación, esa incorporación de tecnologías al ritmo de las necesidades de la sociedad a la que todos servimos. Así que muchas gracias a los Carlos. Y yo creo que siempre habrá oportunidad de comentar proyectos como el de Soria, el del Centro de Datos, de Proceso de Datos, que es un proyecto pionero, yo creo que es un piloto interesante para ver qué podemos hacer en esa colaboración público-privada en la que tengamos claros cuál es el propósito y cuáles son los objetivos y que nos pongamos todos juntos a trabajar. O sea que, muchas gracias. Gracias. Hemos tenido una primera conversación que ha girado en torno al principal agente de la Administración General del Estado en España, y lo es en cualquier administración europea, como es la Seguridad Social, que es un eje vertebral de nuestro estado de bienestar y que gestiona un montón de datos de la vida de las personas, de los ciudadanos concretos, en este caso en España. Carlos Escudero ha centrado muy bien cuál es la estrategia de su departamento, que es uno de los más grandes de la Administración, que es centrar la acción de la Seguridad Social, como de toda la Administración, en el ciudadano. El ciudadano es el eje que inspira el propósito al final de nuestra acción en el día a día. Y ese propósito debe ser el eje de transformación cultural de la Administración para que, utilizando las tecnologías que estén a su alcance, sea capaz de ofrecer una relación más directa que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos. Y lo haga con esas herramientas que están al alcance y que nos hacen fácil interactuar con la Administración. Mucho queda por hacer, lo que hay son ganas de colaborar y desde luego plantear proyectos pioneros que nos permitan hacer esa gran transformación de la Administración que nos acompañe a lo largo de la vida y nunca mejor dicho, en el caso de la Seguridad Social. Nos vemos en el próximo capítulo.